Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación te pertenecen única y exclusivamente a ti, Señor. Yo te pido y te suplico, Padre Santo, que esta noche seas tú, esta mañana, Padre Santo, seas tú dirigiendo este culto, amado Rey. Seas tú, Padre Celestial, convenciéndonos de toda verdad, Padre Celestial, de tu verdad. Que seas tú llevándonos por tu camino, Padre Celestial, y que de esta manera seamos nosotros alcanzando la vida que tú has ofrecido a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Le cuento que la mañana hoy, aunque estamos transmitiendo, esto parece un culto presencial, un parásito por aquí que me enseñó a hablar. Pero vamos a arrancar entonces ya con el culto, amén. Miren, mis hermanos, hemos estado hablando todo este mes y este año vamos a organizar la temática de tal manera que que como iglesia entendamos la necesidad que tenemos de estar total y absolutamente consagrados a nuestro Padre Celestial. La necesidad que como iglesia tenemos de reconocer que en el proceso de la existencia de la iglesia debe estar nuestra mente y nuestro corazón concentrados en el ejercicio de agradar al Señor. Y esto se alcanza únicamente por medio de la fe, el sacrificio y la sangre. En este caso, teniendo como objeto pues esto lo podemos asociar con la necesidad de que nosotros estemos consagrados. Recuerden que para ofrecer sacrificio tenía que ser un animal perfecto, un animal sin mancha, preferiblemente macho, tenía que ser macho y preferiblemente el primero de las crías que se hayan tenido para ofrecerlo. ¿Listo? Y que podían ser cabros, que podían ser podían ser una oveja, podían ser palomas aún, pero se procuraba pues que fuera lo mejor, que fuera algo sin mancha, algo perfecto. De esa manera nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor. De esa manera nosotros tenemos que mostrarnos delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y es consagrados, santos, perfectos. ¿Y cómo alcanzamos eso? Pues por medio de los ejercicios que hemos estado viendo. Amén. Una de las, digo yo, importantísimas es la que nos enseña Romanos en su capítulo 12, versículos 1 y 2. Y vamos a leerlo. Dice Romanos 12, versículos 1 y 2. Dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Voy a volver a leerlo. Romanos 12, del 1 al 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es una necesidad, ¿no? ¿Cómo hace usted para mantenerse santo? No va a decir que es imposible, pero sí es muy difícil. ¿Cómo hace usted que a lo mejor tuvo problemas con el cigarrillo? Para dejar el cigarrillo, si sigue hablando y mezclándose con gente que todo el tiempo está consumiendo cigarrillo. ¿Cómo hace uno para dejar la bebida si todo el tiempo está andando con personas que siguen bebiendo? Ahora, eso honestamente sí se puede hacer. Si hay un esfuerzo personal, claro que se puede hacer, pero es muy difícil. Es muy difícil. ¿Ya? Cuando uno va a dejar cierto tipo de cosas, tiene que dejarlo en serio, tiene que consagrarse al Señor.
de aquellos que están en la fe cristiana, aquellos que quieren vivir una fe salvadora, aquellos que quieren vivir por la virtud del amor de Cristo, de esa fe salvadora. La única adoración aceptable que podemos ofrecer al Señor, la única adoración aceptable es ofrecer su alma, su cuerpo y su espíritu sinceramente y totalmente al Señor. Si usted no está dispuesto a hacer eso, si usted quiere decir, Señor, yo quiero entregarte mi vida entera, José, en la parte sexual no te metas, en mis costumbres no te metas, cuando estoy en la nochecita no te metas, no. La forma de adorar al Señor es que todo nuestro ser esté bajo el control de Él. Miren, cuando estamos bajo el control de Dios, el cuerpo de creyentes que aún no ha sido redimido puede ser redimido como un instrumento de justicia. ¿Cómo así, pastor? Un cuerpo de creyentes que no ha sido redimido. Sí, todos estamos en un proceso diario y hay gente a la que le agrada el estilo de vida que tienen las personas que van a la iglesia. Hay gente que le agrada la forma en la que predica X o Y persona. Hay gente a la que le agrada la alabanza, y eso es un instrumento por el medio del cual las personas pueden llegar a congregarse en una iglesia, pero puede que no estén comprometidas con la necesidad de ser santificados, de ser consagrados delante de Dios. El cuerpo de creyentes que realmente quiere estar santificado delante del Señor se ofrece a sí mismo en sus vidas, se ofrece a sí mismo en sus apegos, se ofrece a sí mismo en sus costumbres, por pequeñitas que parezcan, por pequeñitas por insignificantes que nos parezcan. Miren, en el versículo número 1 dice que nosotros debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Analicen la palabra, como sacrificio vivo, como un sacrificio santo, y ese sacrificio que haya en nosotros el esfuerzo de que sea agradable al Señor. Ahora pregunto, y cuando las circunstancias son adversas, cuando las circunstancias nos golpean, cuando las circunstancias nos maltratan, aún estamos dispuestos a ofrecernos como un sacrificio vivo, santo a Dios, que sea de su agrado, aun cuando la circunstancia te sientes atacado, aun cuando en medio de la circunstancia te sientes señalado, aun cuando en medio de la circunstancia te sientes tratado con injusticia, ¿estás dispuesto también, aún en medio de eso? Miren, ese tipo de sacrificio del que está hablando es un sacrificio voluntario. Nadie te puede obligar dentro de la iglesia ni fuera de ella. ¿Ya? A nosotros, por ejemplo, en este momento nos hacen recomendaciones con respecto a procure no salir de su casa, si va a salir lleve tapaboca, y la respuesta que nosotros estamos viendo de la sociedad, ¿cuál es? La respuesta que nosotros estamos viendo de la ciudad, de la ciudadanía, ¿cuál es? Es gente que realmente quiere obedecer una recomendación que apunta total y absolutamente al cuidado de nuestra propia salud. ¿Cómo está reaccionando la gente por allí por donde usted vive? Bueno, de pronto mi tía Flor podrá decir que por ahora la gente no está portando tan mal. De hecho, no sé, allá no, como que la gente es más obediente, diría yo. Creo yo, por el tiempo que estuve allá. De pronto mi hermana Noradelia allá en Solita dirá, no, allá es de otra forma. Tal vez Noemí, tal vez Dolly y yo tenemos una experiencia distinta. Tal vez mi mamá tendrá una experiencia distinta, es otra que viene de trasnocho. Ahí toda trasnochada para el culto, no le da ni vergüenza. Amén. Entonces, ¿cómo está la situación? ¿Listo? Hay normas, hay multas que con las que pretenden motivarnos a nosotros a que nuestro comportamiento tenga una forma de ser. ¿Listo? Dios no es así, Dios no te obliga, es tu decisión. Dios hace un llamado abierto, tú escoges cuándo prestar atención a ese llamado, Dios hace unas instrucciones a tu vida, tú decides si seguirlas o no. El resultado, pues es que si obedeces, vas a heredar la vida eterna y vas a poder, como lo dice su promesa, alabarle, adorarle y glorificarle. Pero si no, pues vas para la paila hirviendo, eso sí,
no hay otro pago, ¿cierto, hermanita? Se va para la paila hirviendo. Ahora usted decide, la invitación está ahí. ¿Estás dispuesto a que aunque las circunstancias sean difíciles, estás dispuesto a que aunque las circunstancias te quieran arrastrar hacia otro lado, estás dispuesto a ofrecerte a ti mismo como un sacrificio, pero que ese sacrificio sea algo que vaya aún más de lo voluntario, que sea un sacrificio donde aún lo que se te dificulta soltar, estés dispuesto, así sea a raíz de un proceso, a entregarlo en las manos de Dios? ¿Es tu estilo de vida algo que el Señor anhela controlar? Sí, la respuesta definitivamente es sí. Ahora, ¿al Señor le complace el estilo de vida que estás llevando ahora? ¿O Él va a empezar a decirte, no, así no? Eso es para que lo examines. Eso es para que tú mismo te lo contestes. Eso es para que tú mismo lo determines. Yo no soy quien aquí para señalarte o decirte, mire, todos los creyentes, todos los creyentes, según lo que está diciéndonos Pablo aquí en Romanos 12, del 1 al 2, todos tenemos este mismo llamado. Todos tenemos el mismo llamado. No os conforméis a este siglo. Todos tenemos el mismo llamado. ¿Cómo así no os conforméis a este siglo? Que no permitamos que nuestra fe se amolde a lo que está diciendo el mundo. Que no nos acostumbremos a que nuestra fe sea como plastilina y entonces mi hija tiene un jueguito que la tapa, la estaba analizando yo ayer, lo tiene jadiditas, claro que no sé si es de mi esposa o es de mi hija, pero la tapa tiene una forma, si no tiene unos animalitos, ¿cierto, Dana Saray? Diositos y cosas. Entonces, ¿qué hace mi hija? Mi hija aprieta la plastilina contra esa tapa y cuando lo quita, pues hay un molde. Bueno, que nuestra vida no sea como esa plastilina y que si vamos a tomar un molde, sea el de Cristo y no el de este mundo. Que si vamos a tomar una forma, sea la que Dios planea para nosotros y no la que el mundo quiere para entorpecer nuestra relación con el Señor. No nos conformemos a este mundo, no nos amoldemos a este mundo, no debemos estar conformes con la conducta, con las costumbres y con las elecciones que este mundo está tomando, con la orientación hacia donde este mundo está tomando. La petición de Pablo, la recomendación de Pablo a la iglesia de Roma era: aléjense de todo eso. Y esa recomendación es ahora para nosotros como iglesia. Miren, por lo general las costumbres de este mundo, o como se está moldando este mundo, o las costumbres de este mundo son al egocentrismo, al culto a mí, al hombre. Son corruptos. Y nuestro rechazo a formar parte de este sistema debe estar firmemente arraigado, firmemente cimentado en nuestras mentes y con los ojos plantados en la presencia del Altísimo. Ahora, sí, a veces es difícil soltar este tipo de cosas, porque el despegarse de esta manera tiene un precio generalmente social, y es que la gente tiende a ser rechazado por otra. Ya empezó el aleluya, ya empezó este evangélico, no, si vos, yo como que me alejo de este tanto, o de este. Miren, siendo consciente de que eso también tiene un precio, y que ese precio es el de venir de todos los días a tener encuentros personales con el Padre. Mire, en este momento yo estoy hablando de tener cada día un tiempo para apartarlo especialmente para Dios. En este momento yo le estoy hablando a usted por medio de lo que el Señor me mostró en la preparación de esta palabra, lo que nos hace ser diferentes a los demás en la unión con Dios, en el depender de nosotros, de cómo Dios maneja y debe manejar nuestras vidas. Miren, la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas es lo que verdaderamente transforma los corazones, lo que realmente cambia las vidas por esta que el Señor anhela que nosotros vivamos. Jeremías
33:3. A mí me encanta esa promesa, porque el Señor dice: clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Miren, a veces uno de creyente, espero no sea su caso, lleva tanto tiempo de creyente que hay gente que piensa que ya se las sabe todas. Cuando el creyente tiende a pensar que ya se las sabe todas con respecto a algunas cosas que suceden en la vida de la iglesia y en la vida del creyente, se vuelven apáticos. Y bueno, no sé si decirlo de esa manera, pero van envejeciendo espiritualmente, aunque sean unos niños recién convertidos. ¿Sabe por qué sucede eso? Si usted ha conocido gente así, porque no han sabido o no han querido renovarse. Y renovarse significa buscar lo nuevo. Renovarse significa querer aprender más. ¿Qué nos dice? Clama a mí y yo te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Como creyentes no podemos creernos que ya las sabemos todas. Como creyentes tenemos que tener nuestro corazón dispuesto y nuestra mente abierta a que el Señor siga trabajando en nosotros para llegar a ese punto en el cual Él necesita que nosotros estemos. Mire, parte de ese cambio es esa consagración. Parte de ese cambio es cuando nosotros pedimos. Y cuando nosotros pedimos, se manifiesta ese cambio cuando nosotros nos humillamos, cuando tiramos a un lado nuestras preocupaciones, cuando dejamos a un lado nuestro orgullo, cuando dejamos a un lado nuestra terquedad, obstinados, y nos decidimos específica, total y completamente por obedecer a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Sí, hermano, es posible evitar muchas de las costumbres mundanas. A lo mejor usted conoce personas que han dejado costumbres mundanas, pero que no han dejado de ser orgullosos, que no han dejado de ser codiciosos, que no han dejado de ser egoístas, que no han dejado de ser obstinados, tercos, arrogantes, como lo decía la lectura que estaba haciendo mi mamá al principio, en Colosenses 3:5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Hay que hacer morir ese tipo de cosas. Y sí, hay personas que han dejado algunas costumbres del mundo, pero siguen siendo orgullosos. Miren, solamente cuando el Espíritu Santo renueva, solamente cuando el Espíritu Santo reeduca al creyente, solamente cuando el Espíritu Santo hace eso en nuestras vidas y nosotros permitimos que lo haga, el Espíritu Santo reorienta nuestras mentes. Y solamente en ese momento somos verdaderamente transformados. Antes no. Nosotros tenemos que trabajar, hay que trabajar, porque la unción de Dios sea cada vez más grande en nuestras vidas. Y déjeme decirle que esto solamente lo vamos a conseguir y lo vamos a alcanzar con una vida de superación de aquellas cosas a las cuales nuestra mente, nuestro corazón se está atando, se está amarrando. Cuando demos más oración de la que damos, cuando hagamos más ayuno de los que hacemos, cuando demos más alabanza de la que damos, cuando demos más adoración de la que damos, cuando ofrendamos o diezmamos más de lo que ofrendamos y diezmamos, cuando damos más de lo que estamos dando de nuestras propias vidas, allí, hermano, es cuando se acrecienta nuestras vidas. Cuando se sacrificaba en el Antiguo Testamento un animal, se tenía que sacrificar de acuerdo a la ley de Dios. Y el sacerdote llegaba, degollaba el animalito, lo cortaba en pedazos
esparcía su sangre sobre el arca del pacto y colocaban los pedazos sobre el altar, los prendían y ese humo tenía que subir como columna de humo delante del Señor, y si subía como columna de humo había sido un sacrificio agradable al Señor, pero si se esparcía sobre la faz de la tierra y no llegaba al cielo, no había sido agradable y tenían que volver a iniciar nuevamente ese proceso. El sacrificio era importante, pero aún en el Antiguo Testamento, con esta regla, el Señor habla por medio de los profetas diciéndolos y enseñándonos que para Él es aún más importante la obediencia de corazón que el sacrificio de estos animales. Y es tan vigente ahora. Ahora ya sabemos que hubo un sacrificio eterno, perfecto e irrepetible. No necesitamos más sacrificios que el que ya hizo Jesús. Ya lo sabemos, ya lo hemos aprendido. Pero aún, y con mayor fuerza, ¿cuál aún? Con mayor fuerza, el Señor está esperando que nosotros seamos obedientes a Él. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor no quiere que te vayas arrodillado hasta Buga. El Señor no quiere que subas allá en Bogotá a pie hasta esta iglesia. ¿Cómo es que se llama? La iglesia en Bogotá que queda en esa loma, pues. No, el Señor está pidiendo esa obediencia. A Monserrate. Miren, Dios desea que nosotros nos ofrezcamos a nosotros mismos en ese sacrificio vivo, no de animales. ¿Y cómo es eso, pastor? Pues que cada día de nosotros echar a un lado esos deseos y mejor seguir a Dios, obedecer a Dios, poniendo toda nuestra fuerza, poniendo todas nuestras energías, nuestros recursos a la disposición de Dios y confiando en que Él nos está dirigiendo. Pedir que Él nos dirija, pero no hacerlo por obligación, no hacerlo por hacerlo en gratitud. Y lo tenemos que hacer en gratitud simple y sencillamente porque nuestros pecados han sido perdonados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Amén. Miren, Dios tiene planes buenos, Dios tiene planes agradables, Dios tiene planes perfectos para los hijos de Él. Y el que quiere ser transformado, sepa que Dios quiere transformarnos. Y Dios quiere transformarnos en un pueblo que tenga una mente renovada. Y quiere transformarnos en un pueblo que esté vivo para honrarle y para obedecerle. Por eso murió por nosotros, para que nuestros pecados fueran perdonados y no estuviéramos más tiempos muertos gracias al pecado, sino vivos y redimidos por medio de la sangre de Jesucristo. Y Dios hace eso porque Él solo quiere lo mejor para nosotros, no hay otra explicación. Porque, como les digo, Él dio a su Hijo para que tengamos una nueva vida, una nueva forma de vivir. Nosotros deberíamos ofrecernos con gozo en ese sacrificio vivo para el servicio del Señor. Miren, no van a pensar que este sacrificio tiene que ver algo con los frijoles, pues dentro del zapato pese a caminar a Buga, no. Y menos si los frijoles están cocinados, no, así tampoco vale. Miren, dar un sacrificio a nuestro Dios no debe ser algo pesado. Hacer un sacrificio por el Señor no debe ser algo molesto, sino que debe ser parte de una actitud, de un agradecimiento continuo a Dios. Cuando nosotros pensamos en todo lo bueno que es el Señor y lo que Él ha hecho por nosotros, no solo el mundo, sino nuestra vida, no solamente la provisión, sino el habernos perdonado de pecado cuando no había nada que nosotros hubiéramos podido hacer para alcanzar ese perdón, darnos una vida eterna por medio de la sangre de Cristo. Nosotros, por lo tanto, debemos ofrecer al Señor una vida de sacrificio, y ese sacrificio significa
estar dándole gracias a Dios en todo, cuando todo va bien, pero también cuando todo va mal. Mire, nosotros hemos podido ver que la consagración como tal es un estilo de vida. No es algo que se aprende. Por esa razón es que después de conocer y tener experiencias reales con Dios, sabemos lo que debemos hacer para agradar a Dios. Bueno, por lo menos sabemos cómo escuchar la voz de Dios, para que Él sea guiándonos a lo que Él quiere. Esa es la mejor forma de consagrarnos, escuchando la voz de Dios para moldarnos no a este mundo, sino a lo que Él quiere para tu vida y para la mía. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta enseñanza. Nos vemos el martes a las 6 de la tarde en la reunión de liderazgo. Que Dios te bendiga.